The Kennedy administration will begin to back the US dollar with real finite assets such as gold, silver, platinum, and Bitcoin. Como acabas de escuchar, RFK Jr. tiene un plan para respaldar el dólar con oro o Bitcoin. ¿Cómo va a funcionar? ¿Funcionará? Voy a responder a estas preguntas para ustedes en 3 sencillos y rápidos pasos. Paso número 1. Vamos a repasar cómo el patrón oro de la década de 1900 en realidad funciona. Ahora, para ser muy claro, RFK vino con este plan sin demasiados detalles, así que voy a suponer que cuando habla de respaldar el dólar con oro o Bitcoin, está hablando de llevarnos de vuelta a un sistema monetario similar al que vimos antes de 1971. En realidad es bastante sencillo, así que aquí tenemos al Joe promedio, coge su moneda de oro y dirá que es una moneda de 1 onza de oro, se la da al banco. El banco le da 35 billetes a cambio porque tuvieron que fijar el dólar al oro y lo hicieron a un precio de $35 por onza. Pero como todos saben, cuando llegamos a 1913 tenemos un banco central llamado Reserva Federal. Así que el proceso es muy similar. Joe va al banco, da su moneda de oro al banco, el banco le da esos billetes. En realidad, en este caso tenemos un signo de dólar azul. ¿Por qué he hecho eso? Así que quiero diferenciar entre esos dólares que están en el saldo de la cuenta corriente de Joe entre esos pedazos de papel verde. Verás por qué en un momento. Así que el saldo de la cuenta corriente de Joe aumenta en $35. El banco toma una moneda de oro, se la da a la Fed y a cambio la Fed le da al banco $35 de reservas bancarias. Así que los balances tienen activos a la izquierda, pasivos a la derecha. La Reserva Federal tiene ahora esa moneda de oro como activo, pero el pasivo, los $35 de las reservas bancarias, que son ahora un activo del banco, y el pasivo son los $35 adicionales que están en la cuenta corriente del Joe promedio, que por supuesto es su activo. Supongamos que el Joe promedio quiere pedir un préstamo para comprar un auto, va al banco, se lo aprueban y le ingresan $35 más en su cuenta. Supongamos que quiere comprar un coche muy barato. Así que el préstamo que se creó sería un activo en el balance del banco. Los nuevos 35 serían un pasivo y esos nuevos 35 serían un activo de Joe, pero hay que tener en cuenta que ahora tiene ese pasivo de $35 que le debe al banco. Esos dólares en el futuro más los intereses. Así que supongamos por un momento que el Joe promedio quiere comprar ese coche con dinero en efectivo, por lo que necesita papelitos verdes. Y ahora mismo solo tiene esos 70 en su cuenta corriente. ¿Qué ocurre entonces? Bueno, le dice al banco que quiere el dinero en efectivo. El banco dice, hey Fed, necesito algunos billetes de la Reserva Federal tan pronto como sea posible. Así que la Fed los imprime, los pone en un camión y los envía directamente a los bancos para que estos puedan dárselos al Joe promedio. Entonces, ¿cómo cambian los balances? Bueno, lo que el banco tenía que hacer para conseguir esos dólares es que tenían que cambiarlos por los $35 de reservas bancarias que tenían en su balance. Así que ya no tienen ese activo de $35, pero ya no tienen el pasivo de $35, que era la mitad de los 70 que Joe tenía en su cuenta. El balance de Joe no cambia en absoluto y la Fed simplemente cambia un pasivo de reserva bancaria por un pasivo de la nota de la Reserva Federal. O en la terminología de hoy lo llamamos moneda en circulación. Pero vayamos un paso más allá. Supongamos por un momento que el Joe promedio no compra ese coche por $35. Él toma esos billetes de la Reserva Federal y los devuelve a la Reserva Federal y dice, hey, quiero mi moneda de oro. Bueno, digamos que un montón de Joes quieren hacer todo eso a la vez y la Reserva Federal tiene que decir, wow, tiempo fuera. Nos estamos quedando sin monedas de oro. ¿Cómo gestionan ese proceso? Bueno, lo que harían en el pasado es aumentar las tasas de interés. Esto hace 2 cosas. Una es que teóricamente limita la oferta monetaria más amplia, por lo tanto, hay menos unidades monetarias que están disponibles para seguir adelante y comprar ese oro de la Reserva Federal. Y número 2 es que incentiva a la gente a mantener esos dólares en lugar del oro porque el oro no tiene rendimiento. Así que tienes que preguntarte, ¿quiero mantener mi dinero en el banco y obtener, digamos, un rendimiento del 10% con una tasa de interés del 10%? ¿O quiero ese oro debajo del colchón ganando un 0% de interés? Así es como se supone que funciona y funciona muy bien sobre el papel, pero en la práctica no tanto.
Empezamos el paso número 2 yendo directamente a investmentoffice.com, historia oficial del sistema de la Reserva Federal 1914 a 2009. En la parte superior tenemos el activo del balance de la Reserva Federal. En la parte inferior tenemos el pasivo. El azul representa los bonos del tesoro, el amarillo representa la cantidad de oro y el rosado representa las reservas bancarias, el verde los billetes de la Reserva Federal. Así que esto es lo que hablamos en el paso número 1. Así que la idea con este patrón oro es que la Reserva Federal tenía que tener un mínimo de 40% de su balance general en oro. Así que este diagrama va desde 1936 hasta 1968. Vamos a 1940. Tenían alrededor de 20,000 millones de dólares en oro, por lo tanto, el lado del pasivo de su balance, las reservas bancarias y las piezas verdes de papel no podían exceder de aproximadamente 50,000 millones de dólares. Así que esta ley, junto con el proceso que hemos descrito en el paso número 1, es la forma que trataron de limitar la oferta monetaria global. Pero si avanzamos hasta 1945-46, vemos que tenemos un problema. Nos estamos acercando mucho a ese umbral y si avanzamos hasta 1958 vemos que tenemos un problema aún mayor porque la cantidad de oro que tenemos en reservas empieza a disminuir rápidamente. Entonces, ¿qué pasó durante este periodo de tiempo? Bueno, en realidad tiene una explicación en el sitio web. El vínculo con el dólar, con el oro, fue un tema importante después de la Segunda Guerra Mundial. La acumulación de bonos del gobierno en el balance durante la guerra amenazó el 40% de respaldo en oro requerido para los billetes y depósitos de la Reserva Federal. Exactamente de lo que acabamos de hablar. En lugar de vender los bonos del Estado para recuperar el nivel del 40%, el requisito se redujo legalmente al 25% para pagarés y depósitos en 1945. Así que pensemos en esto. Tuvieron que hacer una elección. O bien podían vender bonos del tesoro, pero ¿qué haría eso? Eso reduciría la cantidad de reservas bancarias, lo que probablemente aumentaría los tipos de interés. Así que no querían hacer eso porque en tiempos de guerra eso aplastaría la economía. Eso tendría un montón de, efectos en cadena. Así que en lugar de vender los tesoros para cumplir con la ley, optaron por cambiar la ley para que el requisito de respaldo en oro pasara del 40 al 25%. Oh, pero esperen, hay más. El acuerdo de Bretton Woods de posguerra estimulaba que las monedas del mundo serían fijas. El dólar se fijaría en $35 convertibles la onza. Grandes gastos de Estados Unidos en el extranjero condujeron a una acumulación de dólares en el extranjero a principios de 1958. Estos fueron devueltos a los Estados Unidos en cantidades cada vez mayores buscando el oro. Ahora yo diría que esto también es el resultado del sistema euro-dólar que surgió fuera de los Estados Unidos como resultado de Bretton Woods. Así que todos estos países necesitaban dólares. El banco suministró esos dólares para ellos, así que tenemos toda esta creación de dólares fuera de los Estados Unidos. Y como era de esperar, algunos de esos dólares volvieron a los Estados Unidos y querían su oro. Los intentos de detener la salida de oro, como se pueden imaginar, fracasaron en 1965. La Fed, a falta de oro, redujo aún más el respaldo de los depósitos del 25% al 0%. Y quiero recordarte que el plan de RFK Jr. es tener un respaldo del 1%, ya sea en oro o Bitcoin. Así que si el 40% no funcionó, te puedo asegurar que no hay manera de que el 1% funcione. Por la misma razón que vimos fracasar a Bretton Woods y vimos el gobierno bajar el respaldo del 40 al 25 al 0. Y por eso, por lo que un respaldo del 1% fracasaría en semanas, si no en días. Paso número 3. Así que si el plan de RFK no funcionará, ¿qué plan? De hecho, si RFK se acercara a mí, George Gammon, y me dijera, está bien, entiendo todo lo del 1% de respaldo, eso probablemente no va a funcionar, pero ¿qué harías? Bueno, en primer lugar, me gustaría definir cuáles son los objetivos y si lees lo que RFK Jr. ha dicho sobre este plan, está muy claro que tiene 3 objetivos principales. Uno sería reducir la cantidad de guerras en la que Estados Unidos participa hasta el punto de que no pudiéramos, entre comillas, imprimir el dinero para ir a la guerra.
El gobierno tendría que dirigirse al público y decirle, esto es lo que va a costar, ¿están dispuestos a pagarlo? El número 2 sería reducir la inflación de los precios al consumo, y la tercera, que está relacionada con la anterior, sería reducir la brecha de la riqueza. Ahora, antes de entrar en mi plan, quiero ser muy claro. En realidad soy un gran admirador de RFK Jr., y aunque este respaldo del 1% no funcionaría, creo que es fantástico que tengamos políticos que estén hablando de estas cosas y reflexionando a un nivel muy alto. De hecho, si las elecciones fueran hoy, lo más probable es que yo mismo votaría por RFK Jr. De hecho, no quiero que este video parezca que lo estoy atacando, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuál sería mi plan? En realidad es bastante simple. Simplemente tomaría este borrador. En realidad, ¿sabes qué haría primero antes de tomar el borrador? Me pondría mi buen sombrero and the Fed. Yo cogería una borrador y me desharía de todo este sistema. ¿Por qué necesitamos un banco central? Me desharía de todo este sistema que repasamos en el paso número 1. Volvería al sistema que teníamos a finales de 1800. Esto se llama banca libre. Llegaremos a eso en un momento, pero pensemos en el impacto que tendría eliminar el Banco Central. Así que si acabamos con la Fed, ahora de repente tendríamos tasas de interés de mercado. Imagínense eso. Ahora, no estoy aquí para decir que la Fed puede controlar todas las tasas de interés. No creo que puedan en absoluto, pero definitivamente hacen que no veamos una verdadera tasa de mercado. Necesitamos precios de mercado por todos los cielos en las tasas de interés, al igual que necesitamos precios de mercado para todo lo demás. Además, nos deshicimos de la Fed, así que tendríamos muchos menos rescates. Nos podrían simplemente ampliar el tamaño de su balance, que tendría que venir del gobierno federal. Y cuantos menos rescates tengamos, más capitalismo de libre mercado tendríamos. Y cuanto más capitalismo de libre mercado tengamos, hay menos inflación y reduciríamos esa brecha de la riqueza. Pero también hablando del componente bélico, no podríamos cargar el balance de la Fed con todos esos bonos del tesoro de deuda pública. El mercado sería el único comprador. Y de nuevo, quiero señalar que es mi opinión que antes de 2007 la Fed realmente no tuvo un impacto en el mercado general de tesoros en absoluto. Si nos remontamos hasta 1914, ni siquiera sé cuánto influyeron en ella durante los años 40. Pero este es un tema para otro video. Pero no hay duda de que desde 2007-2008, desde la CFG y la QE 1, 2, 3, 4 y casi infinito, que han tenido un gran impacto en el precio de esos bonos. Y de nuevo, eso es lo que me gustaría ver, que el mercado tome el control. Y si no hay un banco central, esto pone al gobierno, tu borracho insolvente tío Sam, en una posición difícil, porque cuando quiera gastar dinero, ahora realmente solo tendría 3 opciones. Número 1 sería aumentar impuestos, número 2 sería vender bonos, pero recuerda, eso sería una con tasa de interés de mercado, y la número 3 sería avanzar e imprimir dinero. Me refiero a imprimir dinero literalmente, no en la forma en la que el término se usa hoy en día. Volvamos a 1862 y teníamos algo llamado la Ley de Moneda de Curso Legal. Esto fue para financiar la guerra civil y el gobierno literalmente imprimió pedazos de papel verde y compró cosas con él. Hicieron esos trozos de papel verde moneda legal y no eran canjeables por oro. Eso es muy diferente a la Fed haciendo flexibilización cuantitativa. Pero la conclusión es que para que el gobierno pueda financiar su guerra tendrían que hacer algo muy impopular, aumentar los impuestos. Eso no va a ir bien. O vender bonos a una tasa de interés más alta. Eso solo aumenta los impuestos futuros. O imprimir dinero, lo que resultará probablemente en una grave inflación de precios al consumo. Y vemos lo impopular que ha sido para Joe Biden mirando 2020, 2021 y 2022. Pero hay que decir que esto no es en absoluto una panacea, porque al final del día se trata de la voluntad de la gente. Si quieren impuestos más altos, si quieren un gobierno más grande, o si quieren un estado de guerra y un estado de bienestar, lo van a conseguir. Así que, ¿cómo creo que sería si nos deshiciéramos de la Fed y pasáramos a este modelo de banca libre, que es básicamente sacar al gobierno y al Banco Central de la ecuación?
Bueno, no hay certezas, solo probabilidades, pero mi caso base es que debido a que el dólar y el sistema monetario mundial y su red están tan arraigados, no veo que eso cambie en absoluto. Así que sigo pensando que tendríamos un estándar monetario del dólar fiduciario, pero la mayoría de la gente solo usaría dólares para su cuenta corriente. Por ejemplo, solo para sus gastos diarios. Su cuenta de ahorros querrían que se mantuvieran oro, plata, Bitcoin. Sería muy similar a lo que vemos ahora mismo en Argentina o en Turquía, cuando estuve allá hace unos meses, donde la gente realmente tiene dos formas de dinero. Tienen sus ahorros, que suele ser oro, dólares, euros, en su mayoría dólares, para ser honestos. Y luego tienen el dinero que ganan, que gastan y piden prestado, y eso es la lira turca. Así que es como un sistema bifurcado, y creo que es lo más probable que veríamos si nos deshacemos de la Reserva Federal. Pero la conclusión principal es que independientemente de lo que usted piensa que el libre mercado escogería, tenemos que permitir que el libre mercado tome esa decisión. ¿Qué es lo que los ciudadanos del mundo real quieren utilizar como dinero? ¿Qué quieren utilizar como moneda de cambio? ¿Qué quieren utilizar como ahorro? Esta es la mejor manera de lograr los objetivos que RFK esboza como su plan original y que es reducir en la medida de lo posible la cantidad de guerra, inflación y la brecha de la riqueza que tenemos en la sociedad actual. Así que si alguna vez tienes la oportunidad de hablar con RFK Jr., dale mi mensaje. Dile que aplaudo su esfuerzo por intentar reflexionar sobre estos complejos problemas, pero el verdadero plan debería ser sacar a los planificadores centrales, los autoritarios y a los políticos de lo que sea que escojamos usar como dinero. Para más contenido que te ayudará a construir riqueza y prosperar en un mundo de bancos centrales fuera de control y grandes gobiernos, echa un vistazo a esta lista de reproducción aquí y nos vemos en el próximo video.